Hola, en este video vamos a ver cómo hacer el movimiento de una senoidal. Entonces imaginemos que este es el panel y lo que queremos es mover algo con movimiento senoidal. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una línea por donde va a ser el movimiento senoidal. Entonces lo que queremos es que el objeto se mueva siguiendo el seno. Entonces aquí tenemos que definir la altura y como saben la función es seno de x. Entonces la x va a ser la coordenada x. Entonces lo que tenemos que hacer en cada punto de x, ir calculando la altura para que se vaya siguiendo la línea y. Entonces, por ejemplo, en este punto tenemos esta x y vamos a calcular la y. Entonces vamos a tener la x y la y ahí vamos a hacer el dibujo de una imagen, por ejemplo de un carro, y así para todos los puntos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la y? Bueno, esto le voy a poner que es la y del centro. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la y? Entonces, la y, esta y, donde vamos a dibujar el carrito en cada momento, va a ser igual al seno. El seno se pone con i, y aquí vamos a poner el ángulo, que el ángulo va a ser el valor de la x. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así. Pero bueno, ese valor en los lenguajes de programación se tiene que poner como radianes. Entonces aquí hay que multiplicarlo por pi sobre 180. Eso para que este ángulo se convierta a radianes y se pueda utilizar en los lenguajes de programación. Y para que la base de la gráfica del seno sea esta línea, entonces aquí al principio le tenemos que poner YC menos el seno. ¿Por qué menos? Porque la Y crece para abajo en las pantallas. Entonces cuando el seno de X sea positivo, entonces a partir de aquí se tiene que restar. Y cuando el seno sea negativo como aquí, entonces a partir de aquí se va a sumar, porque esto va a dar negativo y por menos va a dar más. Entonces a ese se le va a sumar el valor del seno. Bueno, y como nosotros sabemos, el seno siempre tiene valores de 0 a 1. Entonces para que alcance esta altura máxima y esta altura mínima, entonces hay que multiplicarlo por la amplitud. Entonces en Java vamos a tener algo similar a esto. Entonces vamos a tener YC, que es la Y del centro, menos la amplitud, que en este caso tiene que ser minúscula, porque estamos en Java. Luego lo vamos a multiplicar, y en Java las funciones matemáticas están en una librería que se llama math, así con mayúscula. Entonces punto seno de x por esta división, que es 0.0174 punto y coma. Pero bueno, en esta librería todas las funciones trigonométricas siempre me regresan un número de tipo doble, porque tiene muchos decimales, pero en la pantalla tengo píxeles que son del tipo entero. Entonces lo que tengo que hacer es el resultado de toda esta operación, lo pongo entre paréntesis, y después del igual le tengo que poner int para que lo convierta entero, o sea que lo redondee, le quite los decimales para poderlo guardar adentro de una variable entera. Si no hago eso, me va a dar error. Entonces, regresando a NetBeans, aquí ya tengo un proyecto que se llama Pi Senoidal con mi nombre. Ya agregué esta ventana de aquí que se llama fsenoidal. Ya tengo aquí en el directorio img las imágenes que ocupo para los botones y para los objetos que voy a mover. Tengo una barra de herramientas aquí
con un botón para dibujar, dos botones para el temporizador, uno para iniciarlo, otro para detenerlo, un spinner para cambiar la amplitud. Inicialmente la amplitud es 100, si me voy aquí al modelo, el valor inicial es 100, el valor mínimo es 10, el valor máximo 250 y va de 5 en 5. El paso es 5. Y tengo una etiqueta para ir contando las vueltas. En este caso las vueltas es ir de izquierda a derecha. ¿Ok? Y aquí en la ventana del navegador pueden ver los nombres de los controles, de los botones, del spinner, de la etiqueta y del panel. Ahora nos vamos al código. Entonces, primero cargo las imágenes que voy a utilizar, las imágenes que se van a mover. Dijimos que esta parte es para llegar al directorio del proyecto, luego nos metemos a directorio src, luego al directorio de las imágenes, y aquí ponemos el nombre de la imagen con su extensión. En este caso son imágenes de tipo PNG. Si no lo pongo, me va a dar error. Bueno, aquí también tengo una imagen para el fondo para hacer una demostración. Luego, aquí tengo declarada la posición de la imagen. Luego, la velocidad a que se va a mover, o sea, el incremento, la amplitud de la onda sinoidal, el sentido del movimiento, que en este caso siempre va a ser de izquierda a derecha, y el contador de las vueltas que se han dado. ¿Cuántas veces ha ido de izquierda a derecha? Bueno, después de inicializar los componentes, tengo esta instrucción para ponerle título a la ventana, en este caso movimiento sinoidal, que va entre comillas, porque es una cadena. Luego tengo esta instrucción para maximizar la ventana. Entonces, set extended state, entre paréntesis, todo con mayúsculas, maximize both. Quiere decir que va a maximizar a lo ancho y a lo alto. Bueno, luego le pongo px igual a 0 para que empiece del lado izquierdo. Luego la base va a ser 300. Entonces la línea del seno va a ser 300. Se va a ir de 5 en 5. El sentido es positivo, que es el que se va a mover a la derecha. Y al principio no hay vueltas, entonces el contador empieza en 0. Todas esas variables son de tipo entero. En el botón inicial, inicializo o arranco el reloj y acá lo paro. En el botón dibujar, obtengo el área gráfica del fondo y lo relleno todo. Si fijan, aquí no indiqué color, entonces quiere decir que se va a rellenar de negro. Y aquí dibujo el pájaro azul en la posición PXPY, que en este caso al principio es 0, 300. Y acá abajo tengo el timer antes de la última llave, que está aquí. Entonces esta llave cierra el programa, entonces tengo que poner el timer que se llama reloj antes de la última llave. Y en ese caso le puse 20 milisegundos, quiere decir que cada 20 milisegundos se va a ejecutar todo este código. ¿Y qué va a hacer esto? Primero va a dibujar la imagen del fondo. En ese caso, antes de que dibuje el fondo, no voy a poner que limpie el fondo, pero voy a obtener el área gráfica. Después voy a obtener la amplitud que está en el spinner. Obtengo el valor, lo convierto entero y lo guardo en la variable. Después voy a actualizar la posición X y la posición Y. La posición X, nada más le sumo el incremento y lo multiplico por el sentido, que es 1, el incremento es 5, y después hago la fórmula. En este caso la base dijimos que iba a ser 300. La amplitud la saqué del spinner. La función seno, que está en la librería Math. El ángulo o la posición X, que se calculó aquí. Y lo multiplico por este número para que el ángulo que está en grados se convierta a radianes. Y toda la operación la convierto entero para
poderla guardar aquí y que sean píxeles. Noten que aquí tengo una resta, una multiplicación y una multiplicación entre unos paréntesis. En los lenguajes de programación, primero se realiza lo que está en paréntesis, en este caso la multiplicación. Y siempre se realizan primero las multiplicaciones que las restas. Entonces, primero va a sacar el ángulo en radianes, después va a calcular el seno, luego lo va a multiplicar por la amplitud y el resultado de todo esto lo va a restar a 300. Y el resultado lo va a convertir en entero y lo va a guardar en la variable. Bueno, ahora hay que revisar cuando se llegue al borde derecho. Entonces, lo que se tiene que hacer es que cuando llegue al borde derecho, tiene que regresar a la izquierda y aumentar el contador. Entonces, aquí está revisando. La posición X ya llegó acá. Es mayor o igual a esto. Al ancho del panel menos 100. Aquí el 100 se lo puse para que no llegue hasta la orilla. Entonces, si ya llegó a esta coordenada, entonces lo regresa a la izquierda poniendo la posición X igual a 0. Y para asegurarnos, la posición Y la hago igual a 300. O sea que le puse otra vez estos valores a esas variables. O sea, lo regresé al inicio. Incremento el contador para decir que ya llegó una vez a la derecha y luego muestro el valor del contador en la etiqueta. Acuérdense que el valor es entero y para convertirlo a cadena y se pueda mostrar una etiqueta hay que ponerle esto de aquí. Bueno, ahora algo extra. Ahora tenemos una instrucción if else. Entonces aquí dice, si el número de vueltas es múltiplo de 2, entonces se debe dibujar la imagen 1. En caso contrario, si no es múltiplo de 2, se debe dibujar la imagen 2. Todo lo que estoy diciendo aquí. Con esto estoy verificando que el número sea múltiplo de 2. Y lo que dice, si el contador vueltas lo divido entre 2 y me sobra un 0, quiere decir que el número se puede dividir entre 2. Entonces ese es un número par. Y como nosotros sabemos, o es par o es impar. Entonces aquí ya no necesito poner otro if para saber si es impar. Más bien, si no es par, quiere decir que es impar. Entonces aquí ya no necesito verificarlo porque ya sé el resultado. Entonces para eso sirve un if else. Si no se cumple esa condición, entonces haz esto. Y ese if else siempre lo tenemos cuando tenemos dos opciones. ¿Se cumple o no se cumple? Si se cumple, haz esto. Si no se cumple, haz esto. Y en este caso va a dibujar la imagen que se llama azul. Si es par y si es impar, va a dibujar la imagen que se llama rojo. Siempre en la misma posición donde vaya. Y como algo extra para que se note, a la etiqueta le va a cambiar el color de la letra. En este caso azul y en este caso rojo. Vamos a ejecutar el programa. Entonces, al principio el 0 es un número par. Entonces dibuja de color azul. Inicio el temporizador y se fijan cómo va siguiendo la forma sigmoidal. Aquí la amplitud es 100. Si le muevo aquí, aumenta hasta el valor. Y si se fijan, como el número de vueltas es 1, ahora es rojo. Ahora es par, ahora es azul. Y ahora sigue la 3, como es impar, lo pone de color rojo. Aquí puedo reducir la amplitud. Se fijan el movimiento sinoidal. Es con una amplitud de 10. Puedo poner el botón dibujar para que se limpie el fondo. Y ahí está. Ahora, en vez de que el fondo sea negro, voy a quitar el comentario de esta línea y lo que va a hacer es dibujar una imagen sobre todo el fondo. Esto de aquí es para indicarle dónde va a empezar y esto para indicarle cuánto va a tener de ancho y cuánto va a tener de alto.
En este caso estoy utilizando el ancho y el alto del panel para que la imagen se adapte al tamaño del panel. Entonces el resultado es que cada vez que pase por aquí va a dibujar la imagen del fondo, entonces la imagen ya no va a dejar rastro. Lo vuelvo a ejecutar y se fijan, se dibujó el fondo, y como el fondo se está dibujando constantemente, el pájaro azul ya no deja rastro. Ahora, como el número de vueltas es impar, se pone azul, perdón, se pone rojo, y ahora se pone azul. Cambio la amplitud, quiere decir que sube más y baja más. Si la disminuyo, se mueve menos. Esto sería todo en este video.